sentencia del Tribunal Supremo, un consumidor puede reclamar los gastos que pagaron para formalizar su préstamo hipotecario con una entidad bancaria y que se hayan declarado abusivos y nulos. Estamos hablando de hipotecas anteriores al año 2019. Los afectados tienen ahora unos 2 meses para realizar su reclamación. Vamos a conocer todos los detalles sobre esto con Fernando Melchor, secretario de AUBICAP Rioja, la Asociación de Usuarios de Viviendas en Construcción, Alquiler y Propiedad, que se encuentra ya con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Tribunal Supremo declaró abusivas varias cláusulas por las que el banco obligaba a sus clientes a pagar la gestoría, la notaría o el registro de la propiedad. ¿Qué es lo que pasó para que se produjese ese cambio? Esto vino como consecuencia también de la nulidad de la cláusula conocida por todos como cláusula suelo. Las cláusulas abusivas recogidas en las hipotecas se declaraban abusivas principalmente teniendo en cuenta la falta de transparencia para el consumidor y la falta de saber qué es lo que realmente suponía esa cláusula una vez que se firmaba la hipoteca. Luego había 2 requisitos: transparencia y conocimiento, entendimiento por parte del consumidor. Se entendió por parte del Tribunal Supremo, tanto como con la cláusula suelo, que venía a ser abusiva. Entendió posteriormente que la cláusula denominada o conocida como gastos que para la constitución de la hipoteca venía a ser también abusiva precisamente por esos 2 criterios. De tal manera que todo consumidor que tenga una hipoteca, haya suscrito una hipoteca o una compraventa con subrogación de hipoteca, puede reclamar los gastos de constitución de esa hipoteca hasta el año 2019, que se modificó por Real Decreto en la distribución de dichos gastos, a la entidad bancaria, y suponen pues bueno, una media de entre 600 a unos 2.000 euros más o menos de media, dependiendo pues bueno, del importe de la factura, que va a suponer también pues el importe que van a tener las diferentes facturas pues de gestoría, de registro y de notaría de cada hipoteca. Pero todos los consumidores en todas sus hipotecas tienen esa cláusula gastos, que se ha recogido, que sea el consumidor el que se hacía cargo de los mismos. Y ese es el objeto de la reclamación. Para hacer esta reclamación, lo primero que se tiene que reconocer es la nulidad de esa cláusula abusiva, de la cláusula gastos. Lo puede reconocer voluntariamente la entidad bancaria y proceder a la devolución del dinero. No ocurre en casi ningún caso. ¿Por qué? Porque a las entidades bancarias lo que les interesa es que el consumidor pues ponerle una pega más y que tenga que ir a reclamar al juzgado. Cuando no son cantidades excesivamente grandes, hay cierto miedo a recurrir a los juzgados. Por eso nosotros estamos intentando, lo ponemos lo más fácil posible para que el consumidor, con un gasto mínimo o casi sin coste, pueda reclamar sin ningún tipo de riesgo y obtener pues todas estas cantidades, que ya decimos que según los importes pueden ir desde los 600 euros hasta los 2.000 euros. Bueno, pues vamos por partes, enseguida vemos qué es lo que necesitamos para reclamar, pero ¿cuándo empieza el plazo de prescripción de esos 5 años que se ha hablado? Aquí estamos viendo una cuestión que se levantó con una pregunta que hizo el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es si se puede disociar, por un lado, la reclamación de la nulidad de la cláusula gastos. Es una cláusula potencialmente abusiva y no prescribe nunca. En cualquier momento se puede reclamar, pero se planteó por el Tribunal Supremo la posibilidad de que la reclamación de los gastos tiene un plazo de prescripción de 5 años. Y si ese plazo de 5 años se cuenta desde que salió la sentencia del Tribunal Supremo el 23 de enero del 2019, en el cual supuestamente se dio conocimiento a todos los consumidores para que pudiesen reclamar, o tal y como vienen aplicando la mayor parte, por no decir todas, las audiencias provinciales de España, si esa reclamación de los gastos viene como objeto de la declaración judicial de nulidad de la cláusula. Nosotros entendemos que es esta la interpretación correcta. No hay un plazo en este momento de terminación para poder reclamar, sino que dicho plazo empezará desde el momento en que nuestra cláusula individual de gastos se declare nula por el juzgado, no desde el 23 de enero del 2019 hasta el 24 de enero de este año, que serían los 5 años.
poniéndonos en la situación. Bueno, nosotros hemos empezado el programa diciendo que se ampliaba además el plazo debido a la pandemia. Eso es lo que te voy a comentar. Sí. Poniéndonos en la peor situación, que lleven razón. No se han contado los 82 días que estuvo todo cerrado por cuestión de la pandemia, con lo cual nos iríamos hasta el 16 de abril del 2024, ¿de acuerdo? Pero tampoco está claro al 100%, porque puede ocurrir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde su resolución, diga que desde ese momento es cuando empiezan a contar los 5 años. Pero también puede ocurrir que los 5 años empiecen a contar desde las sentencias de julio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que estableció cómo contabilizar los plazos de prescripción, con lo cual nos iríamos al 16 de abril del 2025. Todo está abierto. La única certeza que tenemos ahora es que no hay plazo de prescripción. Si los consumidores entienden que quieren quedarse más tranquilos, lo mejor es acudir a cualquier asociación, a cualquier despacho de abogados, pues como nosotros, y les tramitaremos todas las reclamaciones necesarias ante la entidad bancaria para que se queden tranquilos. Pero no hay un plazo que termine hoy o termine mañana para presentar esta reclamación. Hay grupos de WhatsApp, me están contando grupos de TikTok, donde parece que hay una especie de desesperación por este tema del plazo de prescripción, pero lo que quiero transmitir es tranquilidad en este tema, que busquen cuáles son sus hipotecas, sus gastos hipotecarios, que se pasen, puede ser por nuestra entidad, por cualquier otra, y les revisaremos de manera gratuita toda la documentación, qué es lo que se puede reclamar y cómo hay que hacerlo con una seguridad, que no cunda el pánico en este sentido. Claro, porque todo esto lo podíamos haber hecho antes, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se iba a cumplir esos 5 años? Esa interpretación, ¿no? que va a ser, pero que yo entiendo que no va a ser la correcta. Y estamos hablando de que afecta, podríamos decir, a casi al 100% de las personas que nos están viendo ahora mismo, al 100% de los que tienen una hipoteca. Es más, la cláusula gastos, como potencial cláusula abusiva, no prescribe nunca, con lo cual si tenemos una hipoteca del año 80 o del 70 y guardamos las facturas de esos gastos, todavía podríamos reclamarlos aplicando el criterio de que el plazo de prescripción cuenta desde que nuestra cláusula de nuestra hipoteca se declara nula, no desde la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de enero del 19. Vale, entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo, para pedir la devolución de estos gastos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Una reclamación al servicio de atención al cliente de cada entidad bancaria y solicitarle la devolución de dichos gastos y esperar a que se conteste. Las entidades bancarias por reglamento tienen un plazo de 2 meses para contestar. Suelen ser más rápidas, en cuestión de 3 semanas, suelen contestar. También puede ocurrir que no contesten nunca, con lo cual una vez pasados esos 2 meses se puede recurrir ya a la vía judicial para obtener la nulidad de la cláusula y la devolución de esos gastos, más los intereses legales desde el año que se suscribió la hipoteca. Porque nos encontramos en muchos casos que esos intereses legales pueden ser entre un 50% o un tercio del importe que vamos a reclamar. Cuando vimos lo de la vía judicial es cuando ya nos echamos para atrás, ¿no? Eso es, y esa es la baza con la que juegan las entidades bancarias. Por eso nosotros les queremos transmitir a los usuarios tranquilidad. Tanto nosotros como otras entidades estamos ofreciendo de manera gratuita el ofrecer el ir vía judicial con un pequeño coste de entrada, en nuestro caso serían 50 euros, la representación de abogado y procurador para reclamar todas tus cantidades. Y asegurándote de que, tal y como evoluciona la jurisprudencia, no se te va a condenar en costas, aunque no se resuelva conforme a lo que tú entiendes, porque todo este tema ya tiene una evolución y una resolución acertada o adecuada a los consumidores, con lo cual solo hay que venir, solicitarnos que hagamos la reclamación y la demanda judicial y esperar a obtener la cuantía económica que te tienen que devolver. ¿Qué es exactamente el dinero que podemos reclamar? Vale, el dinero que podemos reclamar por la cláusula gastos tenemos 4 facturas. Por un lado, la factura de la tasación de la vivienda si nos obligaron o fue necesario pagar esa tasación. Puede ser entre 200 y 400 euros, ¿de acuerdo? La factura de la notaría. La notaría, todos los gastos de inscripción de la hipoteca, firma, etcétera y demás, que puede ser entre 400 o 500 euros.
¿vale? Luego tenemos el registro de la propiedad, suele ser entre 200 y 300 euros. ¿Vale? Y luego tenemos a la gestoría que nos obligaba la entidad bancaria a contratar, ¿de acuerdo? Que es la que se encargaba de hacer los pagos del impuesto de la plusvalía, de los impuestos de la agencia tributaria, de registrar la hipoteca en el registro de la propiedad, etcétera. Esa factura, que puede ser entre 150 o 350 euros, también es al 100% con posibilidad de devolver. Sumando todas esas cantidades, obtenemos, pues bueno, la cantidad que pagamos al inicio en la firma de la hipoteca, y que además tenemos que solicitar los intereses legales desde la firma de la hipoteca hasta que se resuelva o hasta el momento que hagamos la reclamación. Y es un dinero, pues eso, que puede llegar 1.500 euros, en algunos casos hemos llegado hasta 2.500 euros con los intereses legales, pero siempre partiendo de un mínimo que puede estar entre unos 500 y 600 euros, de ahí para arriba. Estamos hablando de personas que se puede dar el caso que ya hayan pagado su hipoteca. Efectivamente, la hipoteca no importa que esté viva, que se siga pagando o que esté cancelada. Aunque esté cancelada... ¿Y si se ha vendido esa casa? Tampoco, porque esos derechos que nosotros tuvimos que pagar siguen vigentes, pero a favor nuestro, no a favor de quien ha comprado la vivienda. El que ha comprado igual ha contratado otra hipoteca, claro, y también tendrá derecho a reclamarlo. Pero ese importe que nosotros pagamos, aunque hayamos ya cancelado la hipoteca y hayamos vendido la vivienda, seguimos teniendo derecho a reclamar, no importa del año que sea. Bueno, lo que es importantísimo es tener esas facturas, encontrarlas. Eso es. Esas facturas, o tener en la parte final de la hipoteca el sello tanto del registro como de la notaría donde nos indiquen los importes. Eso en una mala en la cual no encontremos las facturas. Luego también hay otra cláusula que se ha declarado nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso ha sido pues de este año, del 2023, y que es la comisión de apertura. La comisión de apertura venía a ser entre un 0,5 o un 1% del importe total. Aquellas hipotecas en las que se les cobró la comisión de apertura, pues nos podemos encontrar pues otros 2.000, otros 4.000 euros añadidos a esa reclamación. También hay otra cláusula reclamable, que es otra comisión, la comisión de reclamación de posiciones deudoras. Según la entidad bancaria, podía ir de los 12 euros hasta los 40 euros. Ha habido muchos consumidores que, por razones económicas y porque en el estado pues tanto de la pandemia como de crisis económica, desempleo, pues no han podido pagar en plazo sus cuotas, y cada vez que había una cuota de impagado se les pasaba esa comisión. Pues esa cláusula es nula y esas comisiones que se pagaron también son reclamables. Y luego tenemos también otra que sería la guinda del pastel, que serían los seguros de vida de prima única. ¿Cuáles son estos seguros? Exactamente. Cuando se suscribe la hipoteca ha habido entidades bancarias, BBVA, bueno, y otra serie de entidades que en algunas hipotecas han obligado al hipotecado, a la vez que suscribía la hipoteca, a contratar un seguro de prima única. Esto es, si tu hipoteca duraba 20 años y tú tenías que tener por obligación el seguro de vida contratado o el seguro del hogar, te ponía esos 10.000 o 12.000 euros que podrían ser del importe de hipoteca de los 20 años, se te incluía en el préstamo hipotecario y pagándolos al inicio de la hipoteca, lo cual venía a generar sus intereses legales. Esta es una determinada también el Tribunal Supremo, que ha sido una práctica totalmente abusiva. Tienen que devolver las cantidades de los periodos que se ha cobrado de más esos intereses legales, y son unas cuantías pues bastante importantes. En algunos casos incluso también si llevabas diferentes recibos, ¿no? Claro. A la cuenta del banco también te decían que te bajaban el Euribor o... Sí, pero eso es diferente porque había una bonificación del diferencial del Euribor. Entonces, por contratación de tarjetas, tener la nómina, contratar ese seguro de vida o contratar el seguro del hogar u otros productos, planes de pensiones, etcétera, pues te podían bajar, si era 1,5 el diferencial, pues te lo dejamos en 0,6 o en 0,45 suscribiendo todos esos productos. Esos son válidos, esa vinculación de productos, pero lo que no es válido, como en el seguro de prima única, es cobrarlo durante toda la vida del préstamo, cobrártelo todo al inicio y metértelo como un préstamo. Porque esa es una mala praxis y te están cobrando intereses sobre algo que debería ser una cuota anual como es un seguro, y con posibilidad de poder cambiar tú a otra entidad.
Bueno, por lo tanto, como resumen, podemos empezar a hacer los trámites, aunque estamos pendientes de una sentencia, ¿no? Y en el caso de que todo fuese en beneficio propio nuestro, ¿cuándo se prevé que se podrían cobrar esas cantidades? Si las entidades bancarias lo hiciesen voluntariamente, dentro de los 2 meses que se hace la reclamación y contestan, podrían obtenerse si hay voluntad, pero no hay voluntad por las entidades bancarias. De hecho, nosotros en este momento tenemos como 15 sentencias de Audiencia Provincial de La Rioja metidas en el Tribunal Supremo de cantidades pues, que van desde los 800 euros a los 1.500 euros, precisamente porque no reconocen que se devengue este derecho. Entonces, ahí tenemos ese problema con las entidades. Pero en el momento que se presenta la demanda judicial y si no hay ninguna incidencia, cuáles pueden ser huelgas de profesionales judiciales, bajas en un juzgado pues que pueda derivar en retrasos, etcétera y demás, en cuestión de 6 u 8 meses podríamos tener una sentencia ya favorable en primera instancia de nuestro asunto. Bueno, pues hay que pensárselo. Yo no me lo pensaría tampoco demasiado. Bueno, pensárselo, a ver dónde has dejado toda la documentación. Buscar esa documentación, buscar las facturas y venir, que os vamos a atender adecuadamente, de manera gratuita, y vais a saber exactamente cuál es lo que vais a poder reclamar de todas estas cláusulas que todavía quedan. Pensábamos que con el suelo se había acabado todo, pero todavía hay un porcentaje muy alto también de gente que tiene en sus hipotecas cláusula suelo y que no han reclamado. Se habla extraoficialmente que puede haber un 60 o un 55% de hipotecas con cláusula suelo que todavía no se hayan devuelto. Entonces conviene repasar, ver, y hay una cantidad económica que las entidades bancarias no perdonan. Yo les comentaba a mis clientes, tengo una entidad bancaria que cerré yo la cuenta personal mía hace 4 años y me están reclamando 0,17 céntimos. Y me están llegando todos los meses esas reclamaciones. ¿Vamos nosotros como consumidores a perdonarles todas estas cuantías cuando ellos no perdonan siquiera los 17 céntimos? Entonces, esto es para planteárnoslo y hacer la reclamación pues cuanto antes, que no se nos pase, y obtener ese dinero que es nuestro. Fernando Melchor, muy interesante la conversación. Imagino que hemos abierto ya los cajones de muchas casas buscando esa documentación. Gracias, secretario de AUBICAP, que es una asociación que en este caso nos puede ayudar y mucho. Perfectamente. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Noches. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia y asuntos que nos ha dejado la actualidad de este día. Hasta ahora.